Amigos, sean todos bienvenidos a este su programa Momento Deportivo, su mejor momento. En la tarde de hoy y a partir de este programa siempre va a estar acompañándome Franklin Fernández, un joven cronista deportivo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, a quien yo doy la bienvenida. Hoy vamos a tener una importante conversación con un destacado periodista dominicano, pero primero atleta, luego cronista deportivo, posteriormente pasó al periodismo general, donde ha tenido grandes éxitos. Me refiero a Guillermo José Saleta. El otro apellido era Pérez. Todavía Pérez. ¿Cómo recordé yo eso? ¿Y cómo no lo vas a recordar? Porque a Guillermo yo lo conocí cuando yo entré en el periodismo en el año 1969, que regresé desde Santo Domingo a Villa González y me inicié en los medios radiales para posteriormente ese mismo año comenzar en el periódico El Caribe. Pues ya Guillermo montaba bicicleta y era dirigente de clubes. 27 de febrero, Casi Pesca. Exacto. Sí. No hace mucho de eso, del 69 aquí. No hace tanto. No hace tanto, pero estamos aquí. Bienvenido, Guillermo. Un placer tenerte en este Momento Deportivo RD.com para todo el universo. Gracias, Héctor. Gracias. Una oportunidad brillante que me das para conversar con una legión enorme de gente que tiene, como tú dices, a lo largo y ancho de todo el planeta. Así es. Vamos a recordar aquellos inicios tuyos como atleta, ciclista, sí, principalmente, directivo del ciclismo siendo joven. ¿Qué recuerda, qué buenos momentos de esa iniciación hace tantos años? Casualmente ayer, tenía muchísimos años que no recordaba ese hecho. Estaba recordando con un amigo de la ciudad capital, por la vía telefónica, el primer momento en que yo participé en una competencia de ciclismo. Yo no recuerdo cómo, sé que estaba en la escuela, sé que fue alguien que lo autorizaron a ir curso por curso a informar a los estudiantes, éramos niños prácticamente, que habría una competencia infantil de ciclismo. De los que querían participar, que se inscribieron. Y yo me inscribí. Tenía una bicicleta, no tenía preparación ni mucho menos. Y Héctor, el recuerdo que yo tengo de ese momento, las emociones y las sensaciones que yo sentí, no se me han olvidado jamás. Y ahí quedé prendado del ciclismo. Era una actividad eminentemente escolar, realmente. Santiago de los Caballeros contó en esa época con unas pléyades de jóvenes, sí, de distintos sectores. El ciclismo creció aquí, una potencia, como decimos los campesinos ibaeños, como la verdolaga. Así es. Creció y tuvo frutos enormes, dulcísimos, y la verdad que ese es un recuerdo perenne. Bueno, todavía, Héctor, en el 2003 conseguimos una medalla panamericana en ciclismo de ruta y fue un santiaguero. O sea, todavía esa siembra de aquella época todavía está produciendo frutos dulces. Increíble. De eso te iba a hablar. ¿Cómo está el ciclismo ahora en Santiago? Porque el ciclismo a nivel nacional para mí está bien, pero una serie de pequeñas dificultades dirigenciales, chismes, cosas que tropean el ciclismo, sí, siempre están latentes. Aquí en Santiago, ¿cómo andamos? No es exactamente la misma etapa que tú recuerdas. Acuérdate que hay una coincidencia de una generación completa que estuvo vinculada al ciclismo de Santiago y de la región, porque Santiago fue
no solamente a nivel ciclístico competitivo, sino también a nivel dirigencial y técnico, fue el modelo que se desarrolló en todo el Cibao y yo podría decir que incluso en todo el país, porque el modelo nuestro fue el modelo que prendió también en la capital e incluso en provincias del este de la República Dominicana, que incluso enviamos desde Santiago gente que vivía en Santiago pero que tenían sus orígenes, por ejemplo en San Pedro de Macorís, en la Romana, y los enviamos de vuelta para allá a llevar la información, el conocimiento que ya tenían del ciclismo en Santiago. La Vega fue un alumno muy fuerte. Sí, La Vega también. Donde se creó después sí. La vuelta ciclística e Independencia Nacional. La Vuelta al Valle. Todavía está. Sí, bueno, no, tiene 2 o 3 años que no se desarrolla. Hay algunas dificultades, porque la estaba haciendo Mario de Jesús. Pero parece que, entiendo que hubo algún tipo de dificultad con la asociación. Entonces Mario decidió hacer el Grand Prix Punta Cana. Ahora, en el mes de... ya en los próximos días, en junio sí, comienza. Hay otra edición allá en Punta Cana. Exacto, sí. ¿Qué mira tú ahora en el ciclismo a nivel nacional en sus necesidades prioritarias? ¿Cuáles son? Yo creo que lo básico, lo fundamental en este momento es un tema dirigencial. En República Dominicana tenemos dirigentes excelentes en el ciclismo, tenemos técnicos excelentes, pero es evidente que la sociedad dominicana ya no es la sociedad de los años 70, principios de los años 70 y de los años 80. La captación del material para pulirlo por parte de esa dirigencia y de esos técnicos que tenemos en República Dominicana se ha complicado. Independientemente de que el ciclismo es un deporte que podríamos decir costoso, que no cuenta con mayor ayuda, ni siquiera por ese dato de que es muy costoso, y quienes lo practican evidentemente en un porcentaje alto de los casos son gente de clase media y media baja. Ya los que practican el ciclismo que pertenecen a clases sociales media, media alta y alta son básicamente ciclistas máster que tienen los recursos, etcétera, pero eso no son atletas que ya van, digamos, a representar a la República Dominicana en unos Juegos Olímpicos, unos Panamericanos, aunque hay eventos panamericanos también máster, en donde tenemos también muy buenos resultados, por cierto. En esa línea iba mi pregunta. ¿Cuál entiende usted que ha sido la participación del Estado Dominicano en el desarrollo del ciclismo? Prácticamente nula, prácticamente nula. Yo no recuerdo, por ejemplo, que haya habido una mínima intención por parte del Estado Dominicano de apoyar específicamente el ciclismo. Yo creo que con otros deportes ha pasado lo mismo, pero hay algunos que tienen ese privilegio de que lo atienden. Una bicicleta de ciclismo de mediana calidad cuesta un dineral. Sí. Aquí las bicicletas pagan impuestos. Un país como este que no debería una bicicleta pagar impuestos, ninguna utilería deportiva no debería pagar impuestos, porque se supone que ese es un compromiso del Estado sí. para con la ciudadanía, pero ocurre todo lo contrario. Aquí vivimos de alguna manera diciendo una cosa y haciendo otra, ¿verdad? Y entonces una goma tubular que se te puede pinchar en los primeros 20 metros que la usaste, pues cuesta un dineral también, miles de pesos. Y independientemente de que no tienen exenciones fiscales para ese tipo de utilería, tampoco las compran para entregárselas para el fomento del ciclismo en la República Dominicana. Entonces después quieren que haya un velódromo funcionando con el costo que eso implica para una organización federativa, sí, o un club o lo que sea, porque incluso son bicicletas especializadas para eso, para la pista, para el velódromo. Y bueno, en eso tenemos 40, 50 años y absolutamente nadie hace nada. Muy lamentable. Cuando se puso de manifiesto el tema de la tanda extendida en el sistema escolar, uno pensó, pero bueno, ¿qué deportes deberían entrar a las escuelas para completar ese tiempo? Y uno pensó que se iban a desarrollar algunos deportes. No ha sido así. No es muy lamentable. Y es la única manera que tiene el país de lograr desarrollo en los deportes que se puedan hacer
dentro de la tanda extendida es ese, porque es evidente que la época de los clubes deportivos y culturales barriales ha mermado. Sí, claro. El barrio y la sociedad en sentido general ya no es la de los 70, los 80, como yo decía. Los intereses de los muchachos del barrio están en otra onda, ¿verdad? Sí, en producir dinero Y en fácil. producir dinero fácil también. Entonces, esa es una dificultad terrible que también está de telón de fondo. Sí, en los 90 había un programa muy interesante, lo recuerdo como ahora porque yo participé en algunas ediciones, que era el PADE, no sé si ustedes recuerdan, programa de apoyo al deporte escolar. Exacto. Y eso desarrolló muchos muchachos en diferentes áreas. Eso desapareció. Creo que ese fue el último esfuerzo más o menos serio Sí, que se hizo. Ahora, lo que hacemos es en el deporte, de alguna manera, utilizar las figuras que se destacan, que siempre habrán excepciones en cualquier sociedad. Se destacan 2 o 3, entonces le damos protección a esos que se destacaron, y con eso legitimamos y justificamos todo el trabajo que no hacemos. Marilady, no sé yo quién, este muchacho Gando, la canción. Pero entonces, la cantera, como tú dices, el padre, pudiera ser cualquier otro programa, para que surgieran esos atletas, que surgieron silvestres, no surgieron producto de no, Y sigue, sí, claro. y sigue el error de cuantificar medalla como desarrollo deportivo nacional, que no lo es, no lo será. Es un error que le hace mucho daño al deporte dominicano ese. Pero mientras nos justifiquemos con eso ante el resto de la sociedad que desconoce las intríngulis del deporte, que es la mayoría de la sociedad, pues ellos se justifican. Sí, claro. Se legitiman. No, mira lo que produjimos. Aquí, por ejemplo, los gobiernos dicen, en nuestro gobierno produjimos 3 medallas, qué sé yo, olímpicas. Tenemos 5 o 6 medallas olímpicas en tantos años. Normalmente esas medallas se producen por un trabajo hecho en cuatrienios anteriores. Claro. Obviamente. Claro está. Pues las usufructúan ellos. Para tú llevar un muchacho a olímpico, eso es un caso muy fuerte. Sí. Es que mientras el PPD esté aceptando todo como bueno y válido, me refiero al pendejo pueblo dominicano, esas cosas van a seguir ocurriendo, porque uno pudiera, siendo un poquito más capcioso, uno pudiera pensar, si invierte lo necesario en el deporte, y si uno revisa los números, se da cuenta que para un país tercermundista como el nuestro, sí se hace una inversión considerable. Ahora, se gasta ese dinero, no se invierte, que no es lo mismo. Y uno tendría que ir a la... Sí, uno tendría que ir y ver qué es lo que está pasando, quién administra nuestro dinero. Y ahí es que está el problema, entiendo yo. Yo difiero de ti en ese sentido. La inversión estatal en el deporte es corta. Muy corta, muy corta. Lo que pasa es que no invierte en deporte específico, don Héctor. Es mínima. El deporte dominicano necesita un mayor presupuesto, claro, que se ejecute un programa en base a desarrollo del atleta dominicano, que los fondos bajen de federaciones, asociaciones a clubes, pero eso ya no se hace en República Dominicana porque manejar una federación es cuantioso. Muchas personas, y con esto no quiero hacer una defensa a los federados, a quienes tampoco castigo, porque he estado dentro de federaciones y el dinero que llega no es suficiente. No da. No da. Sin embargo, cuando te quieren perjudicar, te suman los chelitos que te llegan mensuales, te los suman por 2 años, 3 años. Sí. No, pero le dimos tantos millones. Durante tantos años. Durante este ciclo, como se le llama. Sí, pero ahí van los gastos de empleomanía. Claro. Toda la operativa de la federación. Toda la operativa, porque ese personal debía ser absorbido, claro, por el Ministerio de Deporte. Pero mira, Héctor, aquí tenemos un problema, que es que la mayoría, una parte importante de los dirigentes deportivos dominicanos son empleados del Ministerio de Deporte. Sí. A partir de ahí,
en ese porcentaje grande de la dirigencia dominicana, tenemos controlada la voz, la palabra, la posibilidad del reclamo. Pero si a eso usted le agrega el amarre de los medios de comunicación, usted tiene el pleito ganado. Eso es terrible. O sea, si usted tiene los medios de comunicación que digan que todo lo que usted hace está bien y que no mencionen nada de lo que no se hace ni nada de lo que se hace mal, y si encima de eso usted también tiene a los que deberían reclamar y protestar, que son la dirigencia deportiva, cultural, los barrios, gente que sale del pueblo y que tiene conciencia de que, como dice Héctor, lo que están dando es migaja y lo que están dando es para llevar a 3 o 4 eventos internacionales, porque al final ese es el mayor consumo de un presupuesto de 3,000 y pico millones de pesos, señores. Sí, pero o menos, ya menos, creo que de menos de 3 ya. Creo que de menos, porque lo han estado rebajando. Lo han estado Creo que le reduciendo. pusieron algo en el... El ministerio de silenciar la prensa. Yo le digo ministerio. Sí, un ministerio. Sí, es más caro que eso. Que toda la inversión aquí. claro, Toda sí, la inversión del deporte. 10,000 millones, 11,000 millones se invierten ahí. Eso no tiene. Pero antes que exigir más fondos para el deporte, que sería lo idóneo, a mí me gustaría que antes se hiciera una profilaxis, porque me recuerda aquella lucha que tuvo este país, en el cual yo no me incluí, del 4%. Sí. Se necesitaba más dinero para educación, perfecto, se obtuvo. Ahora, ¿quién lo iba a administrar? Ahí es que está el problema. Lo mismo podría pasar con deporte, porque hemos visto lo que ha pasado con algunas federaciones, que han habido unas mafias ahí alarmantes. Entonces, primero, yo preferiría que se hiciera una inversión a nivel humano, a nivel de capital humano, quienes van a administrar ese dinero, y luego exigimos ese dinero. Tú le dices mafia a dirigentes que tienen 40, 42, 43 años al frente de esa institución. Fue bueno, Héctor, decir, en honor a la verdad, que ese tema también se usa para descalificar a los pocos que exigen. Con los que no tienen problema, con los que están callados, usted no ve que le sacan ni que expediente, ni lo ponen en los periódicos. No, porque aquí hay un sistema en República Dominicana. Yo me río mucho cada vez que yo veo a Emmanuel García describiendo, sí, dando cursos, capacitando, trabajando con solidaridad olímpica, sí, con eso, en la capacidad del dirigente medio deportivo. Sí. Y yo le digo, ¿pero para qué? Si todo el que reclama algo a lo de arriba, entonces sí, aquí hay una condena, 20 años. Después de 20 años. Fíjate lo que te quiero decir es lo siguiente, son dos vertientes. Una, las luchas internas en las federaciones por llegar al poder, sí, como son las luchas políticas en los países. Hay asociaciones que se congregan apoyando un sector, otros se congregan apoyando el otro. Pero entonces ahí viene el que tiene el poder y el presupuesto y dice, no, pero el que a mí me conviene es este, que a lo mejor no es el que funciona, pero ese es el que me conviene. Sí. Por múltiples razones, porque teniendo esta boca ahí, que es mía, no tengo problema con críticas en ese terreno. Pero además, él es el que va a manejar el presupuesto. Pero además es el que va a votar en las elecciones del Comité Olímpico Dominicano, en la cual yo estoy metiendo el pico. Con los votos de esa federación, yo estoy metiendo el pico, manipulando las decisiones de quiénes son los que van a dirigir el Comité Olímpico Dominicano y el Deporte Olímpico Dominicano. Entonces tengo control. Si tengo el presupuesto, pongo el presidente de la federación, ese es el que vota en el Comité Olímpico, pongo el que tenga. Y un adendo aspirando a ser miembro del Ejecutivo. Además, sí. Entonces cuando no me conviene en una campaña, desacredito a este. Y para eso tengo técnicos en el mismo Ministerio de Deporte que dicen, no, porque fulano no reporta. El reporte de ¿cómo le dicen eso? Las liquidaciones. No liquida. Fulano no liquida las asignaciones. O qué sé yo, que tiene problemas y te tiran, entonces tienen 30 periodistas para que rieguen eso. Y cuando tú vienes a ver, el que te va a ganar las elecciones es el que ellos quieren. Que no es verdad eso, porque ahí quien no liquida no recibe esta asignación, no recibe la siguiente. Sí. No recibe la siguiente. Claro, es bueno decir que también hay vagabundos. Claro. Es igual que la sociedad. Aquí nosotros decimos a cada rato que la policía o que la UAS
o que la educación, o que, qué sé yo, ¿cómo se llama? DGC. Óyeme, pero es que eso es lo que la República Dominicana es como sociedad. Es correcto. Un perro bolo, genéticamente bolo, o sea, que nació sin rabo, porque su raza es sin rabo, no uno que se le haya cortado, sino uno que nació, no puede parir. Si la perra es también de la misma raza, no puede parir un perro con rabo. Sí, O claro. sea, va a parir exactamente lo mismo, un perro sin rabo. Sí, claro. Sí. O sea, tú no puedes tener una policía como la Suiza, porque esa es la policía que sale que pare la sociedad dominicana. Sí. La UAS es la universidad que pare la sociedad dominicana. Pero el deporte en cuanto a la defensa de los policías, yo voy a meter la mano un poco por los policías dominicanos. El policía en toda parte del mundo es el mismo. Sí, Tigre Bengala. sí, claro. Por la misma forma del trabajo que tiene de frente. Porque ¿con quién es que tú tienes que enfrentarte? Tigraje. Eso no es. Por eso la policía de Los Ángeles, la que conozco como la palma de mi mano, de Chicago, la de la policía de Nueva York, eso era. No, yo soy un defensor de eso. Hoy hablaba yo que hay unos videos que están circulando de los DGC que pararon a un motociclista. Y entonces el motociclista agrede no a uno, agrede a 4. Y no le pasa nada. Incluso le da patadas y le da golpes a los otros. Y apareció otro que está jabón. Hay varios videos acabando los motociclistas y delincuentes, acabando con la autoridad. Por eso. Y aquí no le dan un tiro. Porque Eso es régimen de consecuencias que no tenemos. y usted sabe lo que hay en las redes sociales, que todo el mundo está apoyando al tigre y a la gente que le cayó patadas a la autoridad. Claro está, porque ese es su aliado. Ese es su aliado. La gente no tiene orden. En un hogar que no hay orden, se perdió todo. Se perdió todo. Sí. Y eso comienza ahí. Vamos a hablar un poco ahora, Guillermo. Me preocupa sobremanera mirar en Santiago como que se ha perdido los dirigentes fuertes, el dirigente que combate, el dirigente que enfrenta al anillo olímpico, al anillo federado de la capital nacional. Desde el año 1986, cuando tú eras dirigente, que se trajeron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86, no hemos tenido un evento de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que primero la sociedad cambió, pero también con la sociedad cambia el perfil del dirigente que tenemos. Es un dirigente que está más en el ámbito de crecer socialmente, él como individuo, más que él como dirigente del colectivo social. Y amarrado al sector político. Y amarrado al sector político. Eso es grave. O económico también. Hay que tienen ese otro matiz también. Y le va mejor a veces. Que van de la mano. Que van de la mano. Entonces tú tienes como te digo, un colectivo dirigencial que lo que está es preocupado por ver por qué Bajadero se mete y llega más fácil y le conviene más a él como individuo. Señores, en el año 77, tú te acuerdas de eso, Héctor, aquí se montaron unos juegos nacionales pidiendo 50 cheles, porque Huiche, el secretario de Deportes, Huiche García Saleta, mi primo, dijo que él no apoyaba eso. Una locura, ¿verdad? Y el movimiento deportivo, clubes, atletas, clubes, asociaciones, federaciones, etcétera, digo, nosotros lo vamos a hacer porque el evento de los Juegos Nacionales es el movimiento olímpico. ¿Y qué se hizo? Se hizo una recolecta de 50 cheles en la calle, en la autopista, en todas partes. Yo participé como atleta en esos juegos. Sí. Y se hicieron. Hoy día, ¿usted sabe cómo se decidían las sedes de los Juegos Nacionales? En un congreso de uniones deportivas, en donde las uniones deportivas y el Comité Olímpico en asamblea decidían
a dónde desde el punto de vista técnico deportivo convenía para desarrollar esa zona hacer los Juegos Nacionales. Ya los Juegos Nacionales no son del movimiento deportivo. Ahora es el presidente. Son políticos. Es el presidente que dice, vamos a hacerlo en tal sitio, violando la ley. Porque, por ejemplo, esa designación de Aso, Baní, etcétera, que se tomó el día de la clausura de los Juegos Nacionales de Hermana Mirabal, Sí. viola la ley. Porque la ley establece que en un año, que cada 2 años, según la ley, en un año tú lo vas a hacer en un lugar en donde haya necesidad de construir las instalaciones deportivas, pero que al siguiente evento tiene que hacerse en un lugar en donde existan las instalaciones deportivas para no tener que estar terminamos de construir aquí y comenzamos a construir para los siguientes, ¿entiendes? Y la inversión era muy alta. Sin embargo, ¿qué se hizo? Se hizo en Hermana Mirabal, tuvo que hacerlo todo y se decidió hacerlo en Casa del Diablo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se hicieron? Tienen 6 años. 6 años. 2006, 2000, Yo no me acuerdo. 2006 fue Monteplata. Es una cosa. La Hermana Mirabal, sí, pero ya. Y el movimiento olímpico lo ve eso como normal. Un evento que es del. Pero señores, los Juegos Provinciales de la ciudad, de la provincia, que lo montan las asociaciones deportivas con su unión deportiva, se decide si se van a hacer o no se van a hacer. Si es el Ministerio de Deporte que dice, van los Juegos Nacionales. Si hay necesidad de manejar, Cuando eso se le llevaba aquí, mire, nosotros tenemos organizado estos juegos, aquí está el presupuesto. Patrocínenos, aquí está el presupuesto, Sí. vamos arriba. Y fiscalícelo. Y si usted quiere, ponga una gente que maneje el recurso, lo que sea. Y se hacía un comité organizador de figuras prestantes. Se integraban los empresarios, la sociedad. Yo recuerdo en Santiago, por ejemplo, los Juegos Provinciales de Santiago, los Juegos de la UDESA, como lo conoce el pueblo, que las personalidades que dirigían los comités organizadores, históricamente hablando, eran figuras. Y ellos mismos se fajaban a buscar los recursos, dirigían su evento, y conseguíamos que se integraran, que posteriormente quedaban siendo aliados del deporte, porque muchos de ellos ni siquiera eran deportistas, ni mucho menos, y sin embargo se vinculaban. Y se perdió todo eso, y nadie reclama eso. Lo ven como una cosa normal. Aquí te traen en un camión de que utilería deportiva para tal cosa y lo ponen en el frente de una gobernación cualquiera, de cualquier provincia del país. Mírenlo ahí, ese es el camión con la utilería, de qué sé yo qué, para cualquier evento, para cualquier cosa. Y entonces cuando termina, se hace una rueda de prensa ahí mismo, en el frente del edificio de tal. Sí. Y cuando usted viene a ver y sale todo el mundo que cree que va a recibir la utilería, el camión lo despachan para, no se sabe. Sí. Eso ha pasado en Santiago. Para el mismo almacén donde estaba. Sí, eso ha pasado en Santiago varias veces, históricamente hablando. Incluso hace un par de años con unas luces, y no es lo mismo, pero van en la misma línea, unas luces para el Estadio Cibao, que se ordenó que eran para unas luces LED, Exactamente. Ahora, y un dirigente importante dijo, no, envíamela para mi provincia, Sí. y allá están, en un play que no se usa. sí, sí. Algo inaudito, algo insólito. Y entonces, todas esas críticas que se le hacen a esas gentes de las federaciones, algunas de ellas válidas, te reitero lo que te decía ahorita, otras no. Usted no la ve que se la hacen a las instituciones que hacen eso. No, Porque esa tiene la protección Sí, del sí. ministerio mediático. Sí. Es una cosa tremenda. El silenciador, el ministerio. Sí. No me han respaldado en eso. Yo digo, tengo muchos años diciendo, bueno, pero el ministerio, tú sabes que en un cónclave de periodistas que éramos empleados del Estado, se creó el Ministerio de Prensa. Ese Ministerio de Prensa, después de Angelita, venir de la Guaja, Rafael Núñez, qué sé yo cuántos mil, 3 días en un hotel comiendo y bebiendo, inventando qué se iba a hacer. Entonces yo le dije, Grey Núñez, ven acá, siéntate aquí. Ven fulano, un muchacho de Moca, que no recuerdo cómo se llama, yo tengo esta idea. Con todo lo que se ha hablado aquí no se va a hacer nada, y eso es una vergüenza para los periodistas que estamos aquí. Sí. A eso vamos a ponerle Ministerio de Prensa. Y dice Grey, sí, Grey viene y escribe algo con Núñez. Te resolvimos el problema nosotros. ¿Qué pasó? Ya vamos a concluir con el evento y de aquí se va a crear el Ministerio de Prensa que tú vas a dirigir. Y me dijo, ese era lo que yo quería. Entonces ahí mismo yo
hice la creación del Ministerio del Silencio. El Ministerio del Silencio, que a veces viajan paralelo con ese, a veces no. No, claro. Pero ese es más caro que el del silencio, es más caro. Sí, claro. Y porque ese silencio viene acompañada también de unas bocinas extraordinarias, que eso es maravilloso. Guillermo. Que no es contra esa que parece sí, vamos a hablar. Sí, bueno. Es contra las otras. Sí, vamos a hablar un poco. Un atleta, en sentido general, no dominicano, de donde sea, casado con una atleta, ¿cómo se divide ese tiempo cuando están jóvenes, antes de que llegue familia, antes de que lleguen hijos? Te lo pregunto porque tengo que resaltar en esta conversación que estamos desarrollando a tu esposa, que la conocí una niña, ¿verdad? Jovencita, montando bicicleta, eso jugaba de todo. Jugaba voleibol, jugaba baloncesto, corría. Eso es una cosa tremenda. Olga Rodríguez. Ese tiempo de ustedes, yo recuerdo, sí, y hemos mantenido, gracias a Dios, esa amistad, ese afecto. ¿Cómo se divide ese tiempo así? No, compartiéndolo todo. Cuando ella tenía un evento, el primero que estaba en el evento era yo. Cuando yo tenía alguna actividad dirigencial, ella estaba incluso en la organización. Todavía en el 2003, 2007, 2009, 2011, estamos hablando de hace poco tiempo, yo estuve en la Asociación de Ciclismo de Santiago de nuevo, fui presidente de esa institución en 4 o 5 ocasiones, en 4 o 5 décadas diferentes cada vez. Interesante esa edad. Yo no vuelvo. Bueno, hubo una necesidad y por eso, ¿sabes? Y en esa actividad, bueno, ya en ese momento también volví a la Federación Dominicana de Ciclismo como presidente. Tuve problemas, al tercer año hubo un problema de salud y tuve que renunciar. Y entonces en esas actividades, uno de los soportes de la organización era Olga, en los montajes de los eventos, los preparativos y todas esas cosas. O sea, estando juntos en todas las actividades. ¿Cuántos años lleva? Primero, antes de hablar de los años matrimoniales, debo decir que Olga fue atleta del año de la ciudad, de la provincia de Santiago, en 2 o 3 oportunidades. 80, 81, 82 creo también. Sí, como 3 veces, sí. Una gran atleta. ¿Qué hace Olga ahora? ¿Solamente la familia? Sí, solamente está dedicada a la familia. Hace actividades de soporte también de las actividades, digamos, de negocio que nosotros hacemos. ¿Verdad? Básicamente eso. ¿Cuántos hombres tienen? Son 2, Guillermo José y José Guillermo, que están acompañándome aquí, el más pequeño. Que son hombres, como tú dices, son graduados ambos de la Universidad Católica Madre y Maestra, desarrollan otras actividades profesionales también, están interesados en el mundo del derecho, en las plataformas digitales internacionales y ese tipo de cosas. Muy interesante eso. Ninguno se ha interesado por los deportes, por la dirigencia deportiva, ni nada de eso. Guillermo José, los dos, cuando eran jovencitos, muchachitos, parecía interesarle el ciclismo. Bueno, crecieron en ese periodo que te estoy refiriendo, que estábamos muy metidos de nuevo en el ciclismo. Pero posteriormente se desarrollaron en otros intereses. A Guillermo José pareció que le gustaba el baloncesto hasta que le dieron en la boca. José ha sido más tímido en eso, en un perfil más pensante, más cerebral. Pero no sé, han contribuido mucho, por ejemplo, con el Comité Permanente del Salón de la Fama. Siempre están trabajando en los montajes, en la preparativa, en la parte de la televisión también. Ellos manejan eso. Pero así, directamente atleta o dirigente deportivo. Qué bueno que no. Yo no forcé mucho, ni incentivé eso. Eso mismo, sí. Por eso. Hablemos ahora. Sí, porque como tú dijiste ahorita, entre líneas,
muchos de esos dirigentes que tienen 40 años y que hoy tratan de, fueron como nosotros, que nosotros sacamos de nuestro bolsillo para matarle el hambre a un atleta, para matarle el hambre a un ciclista, para llevar a un ciclista, para regalar una bicicleta, o una bola de voleibol, mucho de eso. Sí. Ahí hay de todo, son los intereses los que están permeando. El caso, tú decías ahorita, de la Federación Dominicana de Ciclismo. Entonces, esa situación rígida que se está produciendo ahí, que como tú dices, lesiona. Ahora mismo uno de esos pleitos, y se ha opuesto tajantemente porque ha crecido y se ha puesto malcriado Luisín Mejía. Sí. Se ha puesto malcriado, no sé por qué, un hombre decente. Con la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, se están haciendo remozamientos a las obras deportivas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y del Parque del Este. Yo no he podido ver ninguno de los trabajos que se hacen porque las agencias de prensa del Ministerio de Deporte y del que maneja eso mandan 6 funcionarios retratados y no envían la obra. Sí. No se ve lo que se está trabajando, tampoco en los videos. Yo no sé lo que hacen ahí. Hace unos días que dijo Milton Ray Guevara, que es miembro de un comité que se encarga de las obras del voleibol, que iban a revisar, y yo dije, bueno, qué bueno que salió algo porque ahí va a haber un problema. Y después pusieron un nuevo porque dijeron, los trabajos están muy bien, están avanzando, pero tampoco se miraron los trabajos en la televisión ni en las fotografías. Entonces, el preámbulo es porque no hay velódromo. Así es. El velódromo construido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974 está ahí. Se ha puesto como tiene que ser, viejo. Claro, claro. Ya los velódromos no son de cemento. Ni son de esa distancia. Ni son de esa distancia. Pero no se ha querido respaldar al presidente de la federación, Blas Díaz, Jorge Blas, que tiene aprobado un proyecto con el gobierno chino para edificar en la Barranquita una ciudad del ciclismo. Sí. Pusieron al ministro de Deportes a decir que ese velódromo había que hacerlo en La Vega, sí, cuando ya todo eso está aprobado. Hasta el presidente de la República dijo una actividad en La Vega. Que el velódromo tiene Santiago en La Vega, pero que él prefería que fuera en La Vega porque ya... y no se le ha prestado atención. Y Luisín Mejía, en una reunión con el presidente del comité organizador de los Juegos, José Monegro, con Jorge Blas, y él se comió vivo a Jorge Blas. Por suerte que Jorge Blas no tiene rabo. No quedó nada afuera, se lo comió, porque ese velódromo está bien, porque ese velódromo... O sea, yo no sé por qué Luisín actúa de esa manera, cuando él sabe que está manejando un organismo natimuerto. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe van a desaparecer. Eso es muy costoso. Ningún paisito con los problemas económicos que hay en el mundo puede montarlo. Esta debe ser su última edición. Lo que pasa es que lo mismo que decíamos ahorita, a veces se priorizan los intereses en términos de mis relaciones personales con el poder o con el poder económico, con lo que sea, o con la visión que estos tengan, que con lo que yo represento como deporte. En los 15 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86, el velódromo, tú te acuerdas de aquella campaña que tú trabajaste con nosotros y luchaste muchísimo por ese velódromo, para que se hiciera el velódromo de Santiago como debió ser, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ocurre?
si tú nada más tienes una cancha de voleibol y ahí practicas un equipo de voleibol, entonces todo lo que tú hagas va a ser intramuros. Sí. Si tú tienes 20 canchas, tú vas a tener 20 equipos distribuidos que van a establecer una competencia de una ciudad con la capital, con el este, etc. Mientras tengamos un solo velódromo, los ciclistas de la capital van a estar en familia y eso no es competitivamente atractivo. Hay que crear otro polo de desarrollo ciclístico en términos de la pista de ciclismo, que obviamente debería ser en Santiago por múltiples razones, por el desarrollo ciclístico, porque tenemos la facilidad de los espacios aquí, etc. Eso era lo que se creía, pero a la hora de la verdad se metieron, lamentablemente, ese tema de La Vega. El trabajo que se había hecho era para Santiago. Está hecho. Y está hecho para Santiago. Incluso la Unión Ciclista Internacional vino y estableció y ubicó el lugar y todo eso está aprobado. Exacto. Y entonces tiraron la chinita que llegó hasta el presidente de la República de La Vega. Lo de La Vega no era para que se hiciera en La Vega, era para que no se hiciera en Santiago. Tristemente tengo que decir eso. Pero bueno, entonces ahora vamos a tener una competencia de pista 50 años después en una pista de 333 metros que hace 30 años que ya no se utilizan pistas de esa distancia. Y como tú dices, por las dificultades que tiene este tipo de eventos, hay que buscarle la manera de resolver eso sin costo. Aquí en Santiago, tú recordarás que en un momento determinado teníamos el pleito ganado con respecto al velódromo para Santiago, que éramos una potencia del país. Sin embargo, todo el mundo estuvo de acuerdo. Tú recordarás aquel debate en los medios de comunicación periódicos, sobre todo en esa época, que Agripino decía que el otro decía que el otro decía. Todas las figuras nacionales apoyando el velódromo. Pero ¿qué pasaba? Que Polón Muñoz, nuestro querido amigo, ya fallecido, aparentemente había comprometido su palabra, que fueran tantos millones y no tantos, que no fueran un poquito más, porque en términos de la inversión significaba un esfuercito más, que después se hicieron esos esfuercitos, se hicieron para la piscina, sí, que no estaba contemplada, era en la capital que se iba a hacer la piscina, la natación, y se hicieron para ecuestre, que tampoco estaba contemplada. Sin embargo, para ciclismo no se hizo. Pero Polón, cuando se habló para conseguir la sede, él dijo que su palabra era que eran en tantos millones y que el velódromo no estaba ahí. Cuando el país entero estaba de acuerdo con eso. O sea, el hombre nuestro, el olímpico nuestro, en vez de estar con nosotros, se comprometió con los otros. Lo mismo que está ocurriendo. Es lo mismo, exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy, como una forma de estar bien con los grupos de poder, los grupos económicos, los grupos políticos, etc. Y al ciclismo que se joda. Y después le reclaman medallas y le reclaman... Que se joda, no, que siga jodido. Que siga jodido. Sí, o se le atribuyen. Sí, exacto, así es. Exacto. Bueno, de todas maneras, le deseamos mucho suerte al evento. Estamos en la medida de lo posible, en lo que podemos aportar de acuerdo y aportando por una buena celebración de los Juegos Santo Domingo 2026. Y que ese evento, Héctor, era de Santiago. Era de Santiago. Y un día de esto pudiéramos juntarnos para yo mostrarte audiovisuales y documentos que me avalan. Y ahí hubo otro tigueraje más con respecto a eso. Y con respecto luego eso de Baniazo también. Sí. Muy lamentable. Sí, eso es triste, muy triste. Eso fue una decisión alegre, sin pensarla, de otorgar esa sede así, sin nadie darle esperanza. Que en un momento determinado le pareció a alguien que en Santiago no iban a tener las posibilidades de manejo. Claro. Que iban a tener en Santo Domingo. Pero aquí esa idea surgió en Santiago. Esa idea surgió en las reuniones previas a los actos de conmemoración o celebración del 30 aniversario de Santiago 86, que fue en el 2016, en el Monumento. ¿Te acuerdas que fue un gran evento? Una cosa enorme, con Johnny Ventura y una cosa tremenda, y con autoridades internacionales que incluso vinieron.
En ese proceso, ese año anterior al 2016, 2015, 2016, esa idea surgió, que estaba participando, obviamente, el Comité Olímpico, Luis Mejía, que era el presidente del Comité Olímpico, que estuvo totalmente de acuerdo, que se hicieron los contactos, que se habló con Danilo Medina, que Danilo Medina lo autorizó, lo hicieron, no voy a mencionar los nombres de los principales empresarios de Santiago, y Monseñor Agripino Núñez Collado, que ya está fallecido, y se aprobó. Y cuando vinimos a darnos cuenta, resultó que nos habían sacado la alfombra debajo de los pies. Así es. A mí tampoco se me olvida una vez. Si usted ve, escúchame, Héctor, invito a la gente, búsquense en YouTube el video del 30 aniversario de Santiago 86. Se hizo un video, Héctor Franklin, del 30 aniversario. Y en ese video lo concebimos como un video de promoción de la sede de los Juegos Centroamericanos yo lo conozco totalmente. Para Santiago. Y usted ve... En este mismo programa se pasó completo. Usted ve a José Joaquín Puello, usted ve a Luis Checker, usted ve a Carlos Bermúdez, usted ve a Federico García, usted ve a Manuel Estrella, Agripino Núñez, cuando los entrevistaron, a mí mismo que me entrevistaron para ese video, ese documento que está en YouTube. Y de lo que hablábamos no era de la celebración del 30 aniversario, de la sede. De la sede. E incluso algunos se fueron más lejos y dijeron que en el caso de que no se pudiera el centroamericano, que deberíamos aspirar al panamericano, porque ya habíamos hecho un centroamericano y que Santiago hoy día era una potencia económica y social. Y vaya usted a ver lo que pasó. Yo era una oveja negra. En los años 84, 85, sí, por razones políticas, aún siendo presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, y cuando se estaban comprando los terrenos para hacer las instalaciones deportivas hoy Barranquita, yo dije, no, llévense la Guardia de Santiago y ese terreno de la Bartolomé Colón, donde está la base aérea y el aeropuerto, el Parque Central, hagan esas instalaciones ahí. Y dijo el presidente de la República, pues lo confió un general ya fenecido también, por ser él, no van ahí. Por ser usted. ¿Qué sería la Barranquita ahí ahora? En el Parque Central. Esa fue la posición de la Unión Deportiva de Santiago, que en ese momento yo presidía también, coincidíamos en eso, de que fuera en lo que es hoy el Parque Central. Ese era que, por cierto, el traslado de la base aérea, que era lo que estaba ahí, la base aérea, se hizo después. Se hizo por las gestiones que se hicieron, pero posteriormente, o sea, la frenaron, autorizaron todo, porque obviamente, ¿dónde convenía más la base aérea? ¿Dónde era que estaba el aeropuerto general Gregorio Luperón? Puerto Plata. Todo ahí era que tenía que estar, un puerto marítimo, todo. Marítimo y todo. Entonces se fue para allá, pero ya habíamos perdido el pleito porque había otros intereses con los terrenos. Ya eso será cuestión, esos intereses de otro programa. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí en Momento Deportivo. Una conversación muy amena. Hemos pasado revista a grandes momentos del deporte dominicano, acompañado de algunas críticas valederas, algunas de las cuales traerán chismes y llamadas. Es normal. Así es. Amigos, las gracias a ustedes por la sintonía. Franklin Fernández y Héctor García con el periodista Guillermo José Saleta. Nos vemos en la próxima entrega.